Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Doña Cintia, ayer le escuché ya un planteamiento de país. La unidad ha tenido ciertas dificultades hasta llegar a su proclamación. ¿Cómo superar estas dificultades y consolidar la unidad? Buenos días. Buenos días y gracias por la invitación. La unidad el día de ayer lo demostró en un proceso inédito en el Ecuador, donde diversos grupos políticos de distintas ideologías y regiones se convocaron a elegir un solo candidato, en este caso candidata presidencial, dejando atrás una década de división, de odio. Esa es la fórmula que debemos tener los ecuatorianos, el poder, la necesaria unión entre todos para terminar con una década de exclusión que dejó a los jóvenes sin ingresar a las universidades y sin poder elegir su carrera, y encima les exigen experiencia para su primer empleo, lo cual es una paradoja. Dejar atrás esta era donde los enfermos y los jubilados reciben solo paracetamol o cápsulas vacías, o al padre de familia y a la madre de familia, y también a la madre de familia soltera, la madre soltera que enfrenta mayores problemas, que se encuentran sin trabajo en este momento, sin posibilidad, sin opción. Eso también es exclusión. Nosotros tenemos la figura clara de lo que necesita hacerse en este país para salir adelante. Hay un tema, por ejemplo, del que nadie habla, unos porque lo provocaron y otros porque no les importa, y es el tema de la droga. Es un tema que va socavando los cimientos de esta nación y que va arranchando de los brazos de sus madres a jóvenes y a niños que no tienen ninguna alternativa en este momento para recuperación. Esa nuestro plan, nuestra preocupación para que este país pueda cambiar y dejar atrás una década de exclusión, de discriminación, y sobre todo una década que buscó empobrecer al país para que dependa permanentemente del Estado, en un plan regional que abarca también a Venezuela en el mismo camino, en el cual paso a paso ya estamos en el de tratar de politizar a las Fuerzas Armadas y armar grupos paramilitares para combatir al pueblo que dijeron defender. Ayer usted formuló un exhorto a la institución militar y a la institución policial, como de espera, de aguante, de tranquilidad, porque usted, en caso de ser elegida, les iba a devolver lo que este gobierno les ha quitado, porque les ha quitado y bastante. Lo que pasa es que en la policía no se dan cuenta de lo que les vienen haciendo en otro camino un poco más disimulativo, por ponerlo de esa manera. Entonces, ojalá este momento nos pueda decir cuál es la devolución que les compromete a los compatriotas uniformados, doctora. Recuerde usted que el mes de septiembre de hace algunos años se convirtió, el 30 de septiembre de hace algunos años, se convirtió en un día nefasto para el país. Eso no fue una cosa esporádica, fue producto de reformas que envió este gobierno a la Asamblea Nacional y que la Asamblea, sin ninguna discusión, como ha hecho siempre, y la discusión no se trata de que le den la palabra a todo el mundo y todo el mundo hable lo que le dé la gana, no, la discusión es disentir, es opinar distinto, es plantear alternativas. Sin ninguna discusión se aprobó esta ley que provocó muertos en este país, que no serán olvidados jamás, pero por ahí empezaron a socavar derechos, tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas, a las que ahora convoco a esperar, a mantenerse tranquilas, a hacer lo que siempre han hecho, mantener el arma en el piso y no ceder ante las presiones y la politización por parte del gobierno de todos sus miembros. Esa división que el presidente de la República, que este gobierno creó en el país desde sus inicios como estrategia de dividir entre ricos y pobres, entre empresarios y trabajadores, entre indígenas, personas afroecuatorianas y mestizos. Esa división lo único que buscaba era someternos.
Y es lo mismo que están haciendo con las Fuerzas Armadas en este momento, tratar de arrinconarlas a tal punto que luego se vuelvan dependientes del Estado y que puedan utilizarlas. Esa es la pretensión. Nunca va a suceder en este país que puedan utilizar las armas contra su pueblo. Yo decía ayer, Venezuela-Ecuador, Ecuador-Venezuela, el plan es el mismo. ¿Cómo ve a la doctora Cynthia Viteri, aunque usted esté obviamente alineada con otra candidatura? Pero sí es respetable el tema de la condición de género, perdón. Buenos días, Gonzalo. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida, doctora. Buenos días a Francisco y a Patricio y a todos los radioescuchas. Bueno, me parece de hecho importantísimo que ya la mujer tenga una presencia importante, ¿no?, en los debates y en el quehacer político del país. ¿Es estimulante aquellos? Me parece que sí. Sería más estimulante si las mujeres, además de como mujeres estar presentes ahí, generarían una política feminista. Porque no basta con que estemos ahí. ¿Qué significa eso? Que no basta con que participemos en los espacios tradicionalmente copados por los hombres, sino que deberíamos participar tratando de transformar las estructuras de la dominación masculina. Porque una mujer puede estar ahí y puede afirmar las estructuras de dominación masculina, como yo creo que han hecho durante estos 10 años las mujeres de Alianza País. Es decir, la presencia de las mujeres de Alianza País en la escena política lo que ha hecho es fortalecer la estructura de la dominación masculina a nivel político, ¿no? O sea, con esta declaratoria que resume lo que estoy diciendo, que somos 1000 veces sumisas al poder del macho. Entonces, me parece que sí, es importante que las mujeres estén, pero es importante que las mujeres que están ahí transformen esas estructuras de dominación. O sea, le envía una directa a la doctora Viteri. Sí. ¿Por qué? Porque no debería dejarse dominar por don Jaime Nebot, ya en la praxis, digamos, de la coyuntura. Bueno, creo que el tema es que hay programas y proyectos que no veo todavía claro, pero deben tener, ¿verdad? Y que la sociedad tiene que exigir a todos los movimientos que están en la disputa electoral que presenten con claridad sus proyectos y programas de gobierno. Pero sí, creo que independientemente si uno mira el escenario político desde un análisis, digamos, académico, me parece que la señora Viteri es una buena candidata, ¿no? Yo digo del espacio de la derecha, o sea, es una buena candidata y claro, ella sí podría desenmarcarse un poco de la figura tan fuerte del señor Nebot, podría alcanzar una presencia nacional. Yo creo que la figura de Jaime Nebot le retiene mucho en el espacio dominado de Jaime Nebot, que es básicamente la ciudad de Guayaquil, ¿no? Si ella logra adquirir autonomía, y eso también es parte de una lucha de las mujeres. Y reparte o expande su liderazgo a nivel nacional. A mí me parece, como mujer que es. Sí, a mí me parece personalmente, yo no comparto con ellas, pero como dirigente o líder de la derecha, me parece ella mucho mejor que el señor Nebot. Entonces, podría tener un alcance nacional si se separa un poco de esa imagen tan fuerte que tiene el señor Nebot. ¿Cuál es la opinión que tiene Patricio Moncayo? Doctor, bienvenido, muy buenos días. Placer tenerlo aquí. Muchas gracias, Gonzalo, por la invitación y un gusto compartir con Francisco Rocha y Natalia Sierra y con su prestigiosa y amplia audiencia. Yo considero que el tema central con relación a esta nominación de Cynthia Viteri, así como la nominación del general Paco Moncayo, tiene directamente que ver con el tema de la unidad. Es decir, cómo construir una unidad que permita que el electorado y el pueblo ecuatoriano exprese su voluntad en las urnas. Yo creo que una demanda del pueblo, una demanda ciudadana, es precisamente invocar el patriotismo de los políticos y de los candidatos para que dejen de lado la fragmentación.
porque si las fuerzas políticas del país, de la oposición, están fragmentadas, lo previsible es que el correísmo gane y en primera vuelta. Y entonces ocurre que será tarde cuando se constate que en la primera vuelta ganó el candidato del oficialismo, será tarde para que las fuerzas de la oposición remedien esta consecuencia nefasta. Entonces es ahora, antes de las elecciones, que debe plantearse con seriedad el tema de la construcción de la unidad. No estar, digamos, nosotros... Y no esperar la segunda vuelta. Perdón. No esperar que sea la segunda vuelta. Porque puede ser muy tarde. Así Entonces, es. lo previsible es que si es que se mantiene esta fragmentación con una candidata muy fuerte en la costa y un candidato muy fuerte en la sierra, eso no va a conducir a los resultados esperados por la oposición. Se dice que hay dos oposiciones, la oposición de derecha y la oposición de izquierda, pero tanto la una como la otra tienen que tener conciencia de que solas no pueden alcanzar la victoria. Ni la oposición de la derecha sola puede alcanzar la victoria, ni la oposición de la izquierda sola puede alcanzar la victoria. Entonces, el gran desafío en este momento es ver cómo se construye una unidad que articule a estas dos oposiciones en la perspectiva de derrotar al correísmo. Este momento no es una guerra ideológica la que debe primar, dice, por lo menos eso entiendo de la posición respetabilísima de Patricio Moncayo, Francisco. Sí, Gonzalo, la ventaja de tener a dos catedráticos, ¿no? Universitarios que estudian el país y que sí se despojan de, digamos, de esta parte ideológica propia de ellos y que pueden analizar. En este momento son taras inservibles para el futuro de nuestro país desde el lado democrático. Pero Gonzalo, quizá estos 10 años también fueron resultado de no haber recuperado y fortalecido eso que ahora podrían ser taras, ¿no? Porque debíamos haber consolidado 2 o 3 grupos de pensamiento que nos planteen al Ecuador una línea de país, una visión de país. Pero entonces, eso es que no hemos podido. Claro, no hemos podido porque justamente... En este momento tenemos una sociedad política absolutamente heterogénea. Yo diría, más que no hemos ganado Gonzalo, absolutamente nada en cohesión. No tenemos una sociedad política. Sí. El problema es que no hay un proyecto político. Estos 10 años han sido de pulverizar las ideas. Tenemos que volver al mundo de las ideas. Es Gonzalo. Con cohesión. Sí, no necesariamente. ¿Y entonces? Yo lo que le diría es con definiciones es matemáticas, es matemáticas. Gonzalo, la primera vuelta va a ser matemáticas puras. Yo lo que le diría a Patricio es, primero, si estamos generando una idea de que el correísmo no está tan desgastado, o esa infección, Patricio, para tomar el ejemplo de Patricio Moncayo, esa infección no ha avanzado tanto como que a veces nos agarra la desesperación de no ubicar en dónde nomás se ha repartido la infección. Está repartida en todas partes, pero la cura no necesariamente puede ser la amputación de una parte, o como dice Patricio, o tomarnos un medicamento que no nos resulte agradable. Yo sí creo que hay momentos, y este es un momento, el panorama político ya se está aclarando. Van a ser cuatro fuerzas políticas, que es el gobierno nacional con todo lo que ha significado estos 10 años, y ahí viene la responsabilidad de los ciudadanos, Gonzalo. Usted lo dice, el gobierno nacional versus 3 plataformas dispersas. Entonces tiene ahí al señor Guillermo Lasso, que ha avanzado sin hacer, digamos, unos acuerdos, sino más bien juntando liderazgos provinciales, sumando cosas. La unidad que llega ayer con un resultado que es doña Cintia, y el general Moncayo, que acaba de conseguir 2 cosas importantes: que Pachacútec se sume, y ellos, por ejemplo, están demostrándonos una cosa:
este es un momento extremadamente difícil para el movimiento indígena y campesino. Pueden correr el riesgo de, divididos como les han dividido estos 10 años, de no tener un gran resultado si no tenían un candidato. Van a participar divididos. Sí. Eso se lo entonces uno dice ahí, pero tienen la voluntad de sumarse al general Moncayo, y el general Moncayo suma al Movimiento Popular Democrático, ahora Unidad Popular. Y poco a poco van, pero ahí entonces tenemos ya 4 opciones, Gonzalo. Yo estoy de acuerdo. Eso es lo que no conviene. Yo estoy de acuerdo con Patricio y con usted de que no conviene. Pero este es el país. Y yo estoy contento de que estemos recuperando algo de institucionalidad. Yo entiendo las desesperaciones de Patricio y las suyas de que cómo van. Lo que hay es que pedirle a la ciudadanía que con reflexión valore estos 10 años y encuentren estas 3 otras opciones, formas de manifestarse. No creo y estoy convencido de que el señor licenciado Lenín Moreno, que no logrará explicarnos cómo ha estado becado en Suiza, no logrará explicarnos cómo ha permanecido callado estos 10 años, y van a tener que explicarnos en qué se gastaron la plata, él con todos los que han hecho el gobierno. Entonces yo le diría a Gonzalo ahí, la ciudadanía tiene que potencializar a uno de estos 3. No creo que en primera vuelta vayan a ganar las elecciones, porque el país, y ahí sí hay que pedirle a la ciudadanía, ahí tienen 3 opciones distintas. Tomen posiciones, hagan campaña, busquen respuestas de estos otros candidatos. Y yo, no dan los números. No dan los números. Yo diría que no puede pasar el señor licenciado Moreno del 30. Las 3 plataformas de la oposición deberían fusionarse. Usted siempre ha rehuido esa posibilidad, se ha sentido halagado con las manifestaciones de apoyo que usted va midiendo y va recibiendo a lo largo y ancho del país. Pero bueno, el asunto, señor Lasso, es que no van a alcanzar los números como para que en primera vuelta quienes dicen que tienen un solo plan, un solo escenario, no tienen un plan B. Ellos tienen un plan para ganar, a como dé lugar. Están aterrados por el tema de la fiscalización. Y entonces eso nos hace pensar de que ustedes deben meditar, y en serio, de que podría estar ocurriendo que el escenario disperso le pueda a la República del Ecuador mantenerle en el estatus que ha estado estos 9 años. Una primera dimensión de reacción de su parte es conveniente, porque ha sido el más huidizo de esta posibilidad. Guillermo Lasso. Muy buenos días, Gonzalo. Buenos días, señor Lasso. Muy buenos días, Gonzalo. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos los que participan en el panel. Está la doctora Natalia Sierra, que es una académica de la Pontificia Universidad Católica, mi colega el periodista Francisco Rocha y el señor doctor Patricio Moncayo, que usted debe ubicarle claramente. Adelante, candidato. Muy buenos días a usted, Gonzalo. Buenos días a Natalia, buenos días a Patricio. Buenos días también a Francisco. Para mí un honor estar con ustedes y por supuesto que acepto el diálogo que usted propone, Gonzalo. En primer lugar, nosotros hemos estado siempre abiertos y dispuestos al diálogo con todos los sectores de la sociedad ecuatoriana, y han sido públicas nuestras reuniones con distintos sectores. Nuestro acuerdo en un momento crítico con Pachacuti, cuando debimos enfrentar la amenaza de la reelección indefinida y la necesidad de defender una consulta popular. En segundo lugar, Gonzalo, en su pregunta y preocupación sobre las plataformas políticas, quizás lo que yo debo de añadir es: la unidad se construye con los ciudadanos, la unidad se construye con todos los ecuatorianos, con ese 85% de ecuatorianos que quiere un cambio, que no quiere el continuismo, que sufre las consecuencias de un modelo económico que ha fracasado porque se ha sostenido fundamentalmente
en los altos precios del petróleo que ya cayeron, en multiplicar por 4 la deuda pública y en apelar a más de 20 reformas tributarias en 9 años. Ese modelo se agotó. ¿El Ecuador tiene salida? Sí, el Ecuador sí tiene salida, aún sin petróleo, pero con un cambio político que permita aplicar una nueva visión al desarrollo económico del Ecuador, reconociendo que la inversión privada, tanto local como internacional, es necesaria para la generación de empleos y oportunidades para la familia ecuatoriana. Y eso es posible con una economía abierta al mundo, que no solamente suscriba acuerdos con Europa, sino también con los Estados Unidos, con el Asia, y que se actúe alejado de los prejuicios ideológicos y reconociendo cuál es la realidad del desarrollo global en el mundo actual. Francisco Rocha, tenga la bondad, doctor. Gracias, Gonzalo. Un saludo, señor Lazo. Hay dos reflexiones que uno viene haciendo y dice, usted ha venido construyendo su partido, ha ido ampliando una suerte de adhesiones de grupos locales, de líderes provinciales. No hay la posibilidad, y eso hemos estado conversando aquí, de ampliar a otros sectores políticamente distintos de los que ya le han respaldado. Usted encuentra, si bien su lema es la unidad se construye con los ciudadanos también tienen voces en algunas otras organizaciones, o está pensando en que el binomio puede ser un instrumento para hacer esa unidad. Mire, Francisco, Compromiso Ecuador es una plataforma de unidad. En Compromiso Ecuador están presentes más de 20 organizaciones políticas provinciales, cantonales, debidamente aprobadas por el Consejo Nacional Electoral. Más de 20 organizaciones políticas que nos aportan con una visión desde lo local, desde lo provincial, para construir nuestro programa de gobierno. Compromiso Ecuador aglutina a personalidades políticas como Fernando Callejas, quien es, sin duda alguna, un personaje con peso político propio en la provincia de Tungurahua. Franco Romero Loaiza en la provincia del Oro, en Cotopaxi, César Carrión y algunos otros nombres importantes como puedo señalar a Betty Amores de Quito, y Betty Amores pudiéramos decir claramente que desde el punto de vista ideológico no es una persona que necesariamente venga de la misma trinchera de la que yo vengo. Es decir, hemos demostrado una gran apertura y eso es Compromiso Ecuador. Compromiso Ecuador refleja la diversidad del país, hombres, mujeres, costeños, serranos, amazónicos, peninsulares, indígenas, afroecuatorianos, montubios, mestizos, es decir, Compromiso Ecuador, que lo componen 157 organizaciones y actores políticos, refleja esa diversidad del Ecuador a la que usted se refiere. Pero sin duda alguna, yo me ratifico, la unidad se construye con los ciudadanos. Yo no descarto, y no solo que no descarto, sino que he promovido el diálogo político. Algunos han funcionado, se han concretado en Compromiso Ecuador, otros no, es parte de la vida, eso es normal, pero sin duda alguna yo destaco que la unidad que debemos de construir es la unidad con los ciudadanos, sin descartar del diálogo político. Normalmente ese diálogo político solo responde al interés de los políticos, y yo creo que es hora de responder al interés de los ciudadanos que están viendo cómo se pierde empleo y cómo se encarece el costo de la vida.